11:45, seguimos en segunda página. Siempre agradezco a los que vienen a compartir con nosotros aquí en el estudio, a charlar un rato, sobre todo, ¿no? Para que todos ustedes los escuchen y que tengan datos importantes. Siempre digo, ¿no? Los datos nos marcan el camino, sobre todo en esta Argentina, donde las políticas públicas necesitan, ¿no? Necesitan una guía, un número como para poder transitarla de la mejor manera, o mejor dicho, legislar de la mejor manera. Tengo con nosotros aquí, le agradezco por haber venido, Silvana Labat, directora del Instituto Provincial de Estadística y Censo de la provincia de Misiones. Labat, bienvenida a segunda página. ¿Cómo anda? Hace mucho tiempo que no charlábamos, ¿eh? Sí, bueno, buen día a toda la audiencia, a ustedes. Gracias, Diego, por invitarme. La verdad que sí, hace rato te tenía abandonado. No se preocupe, muchos me bloquearon el teléfono. No, jamás, eso no se hace, ¿no? Yo al menos no lo hago, ¿viste? Si puedo, si no puedo, no puedo. Acá estoy firme, sábado a esta hora. No, pero uno se va dando cuenta, ¿no? En campaña aparece todo. Después de campaña, ¿viste? ¿Qué vas? Bueno, uno va conociendo. Bueno. Pero es así, ¿no? Con los años uno va conociendo quién es quién. Yo por eso le agradezco por haber venido. A ver, ¿cómo arrancar esto? Porque es un momento sensible para la Argentina, las estadísticas también, en todos los aspectos. En todos los aspectos vienen siendo duras, pero también detrás de cada una de esos índices hay historias, hay personas, hay argentinos, hay necesidades, hay llanto. En algunos casos también pueden haber sonrisas, pero también están los adolescentes y los jóvenes. Sé que estuvieron haciendo un informe en Puerto Rico en las últimas semanas. La semana pasada hablábamos con el intendente de Puerto Rico, con Carlos Cod, y nos mostraba también, ¿no?, que ellos estaban trabajando con respecto a las adicciones. Y allí protagonizaron ustedes con los datos estadísticos de ese estudio sobre el consumo de sustancias en los jóvenes y adolescentes escolarizados. ¿Les sorprendió ese resultado que hallaron, que encontraron? Sí, la verdad que fue muy revelador. O sea, todo la información que obtuvimos de boca de los propios adolescentes, ¿no? Porque por ahí uno piensa o percibe que la situación es una en especial y te encontrás cuando medís, ¿sí?, con rigor técnico, científico y metodológico, te encontrás con otra cosa. Entonces, bueno, ahí está, dato mata relato, ¿no? Sí, sin duda. La importancia de tener información certera y sobre todo de fuente primaria, que sería la encuesta que le hicimos a los adolescentes de séptimo grado, primero, segundo y tercer año de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de Puerto Rico, ¿sí? Tomamos una muestra y la verdad que nos sorprendió, por ejemplo, un dato revelador fue el tema del vapeo, ¿sí? Descubrimos que vapeo, para los que están del otro lado, es el famoso cigarrillo electrónico. Cigarrillo electrónico. Sí, exacto. Bien, vale. Está muy de moda, ¿no? Requete de moda, ¿no? Y la cuestión es que en los adolescentes el vapeo supera el cigarrillo tradicional, ¿sí? Nosotros hicimos, las preguntas estaban orientadas a qué pasa en el grupo de pares, ¿sí? No se olviden que es muy importante para los adolescentes el grupo de pares. Todo sucede en el grupo o con el grupo de pares y en el entorno familiar, que también es fundamental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vimos que el vapeo está muy presente en los adolescentes de Puerto Rico, es lo que más consumen, ¿sí? Pero cuando analizamos, por ejemplo, en el entorno familiar, la presencia del cigarrillo es más fuerte, en un 60%, y la presencia del vapeo baja. Cuando analizás en el grupo de pares, el 74,1% consume en el grupo de pares. Y en la familia baja muchísimo la exposición. La exposición, sí, exactamente. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Cuando preguntamos por qué vapean, ¿sí? Porque preguntamos motivos. Sí, ¿Por qué vapean? Para pertenecer, para ser aceptado. Claro, como un grupo de pertenencia, ¿no? Sí, es ser aceptado y pertenecer, porque mi compañero lo hace y yo también, porque yo no me quiero quedar atrás. Claro, a partir de ahí uno piensa
Y habla de la educación, porque eso también forma parte de la educación, de charlar. Porque uno puede entender, decir, bueno, quiero la última zapatilla porque mi compañerito tiene, qué sé yo, pero ya cuando involucra cuestiones de la desmejora en cuanto a la salud, porque cuando uno... Ojo con esto, porque también estuve leyendo bastante con respecto al tema del cigarrillo electrónico. Científicamente está comprobado en países, europeos, que hace peor que el propio que el cigarrillo tradicional. La OMS en el año 2020 lanza un comunicado donde dice que el vapor o el vapeo es peor que el cigarrillo tradicional porque es como un camino de iniciación al acostumbramiento nicotínico. O sea, que es peor que el cigarrillo común. O sea, es el camino de iniciación al acostumbramiento a la nicotina. Pero fíjate que porque también les preguntamos, la percepción de riesgo respecto a las sustancias. Preguntamos, ¿cocaína? ¿Marihuana? Preguntamos cigarrillos. A ver, sí. Esto de percepción de riesgo, es decir, le preguntaron a ustedes cómo sería la forma. ¿Cómo perciben eso, si están en riesgo de consumir o no? Claro, por ejemplo, ¿cómo perciben el riesgo respecto a consumir cocaína? Uh-huh. Cocaína y marihuana en el top están. Sí, tengo los números acá, 94,7. Sí, 94,7 dice que la percepción de riesgo de consumir cocaína es alto. Le sigue la marihuana, le siguen los cigarrillos tradicionales y en cuarto lugar el vapeo, el vapor. ¿Sabe qué? A mí más que los números, es que son jóvenes y adolescentes escolarizados y sin estigmatizar, ¿no? Pero sí. Esto nos marca también una realidad. El riesgo de consumir. A mí me preguntaban en el primario, quizás finalizando el secundario aprendí más o menos qué era la cocaína, pero no tenía ni idea de lo que era la cocaína. Y saben cómo aprendí por el caso, por ejemplo, Maradona, que en su momento estuvo involucrado y demás, ¿no? El Diego. Y ahí vamos aprendiendo, ¿no? Pero la realidad es que hace 20 años atrás hablar de cocaína en secundario o primario, yo no tenía ni siquiera sabía, tenía esa percepción de que era la marihuana o que era la cocaína. Hoy en día... Bueno, pero está bueno eso, está bueno, sí. Fíjate, porque quiere decir que todas las campañas de prevención respecto a estas drogas que están tan estigmatizadas, penetraron, ¿sí? Eso es lo bueno. Están. Entonces, como que es malo, te hace mal, eso ni se te ocurra. Lo que sí preocupa es lo que pasa con los vaporizadores, porque para los adolescentes la percepción de riesgo no es tal, o sea, no te produce acostumbramiento el vapor como el cigarrillo tradicional, para los adolescentes encuestados. Pero otra cuestión también que quiero remarcar acá respecto a la percepción de riesgo, que también preguntamos, porque hoy en plena era digital, tenemos un serio problema con la exposición a pantallas en los adolescentes y con los juegos de apuestas. Preguntamos también. Y la percepción de riesgo de exposición frente a pantalla y de juegos de apuestas bajó muchísimo el porcentaje. 45% opina que la exposición a pantallas es riesgosa y 48% que los juegos de apuestas son riesgosos. La percepción de riesgo para ello. Y sabemos que es un problemón que gigante, tenemos. Exactamente. Porque te persigue todo, literalmente hasta el baño te persigue. Es que es la nueva droga. Sí. Es la nueva droga, sí. La exposición a pantalla y los juegos de apuestas. ¿Sí? Nosotros hicimos con el IPLIC precisamente y con la Defensoría del Pueblo en Posadas hicimos una encuesta de juegos de apuestas y la verdad que los datos también fueron reveladores y fíjense que esto nos marca lo que nos marcaba aquella encuesta que hicimos. Bueno, y después por otro lado también encontramos el alcohol, las bebidas alcohólicas y los tranquilizantes sin prescripción médica. Están en el medio de percepción de riesgo. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿Por qué? Para los adolescentes. Y porque están muy... tienen aceptación social. El consumo de alcohol, ¿sí? Mucha aceptación social y ni hablar de tomarte un tranquilizante sí. Sin prescripción médica. Está como muy naturalizado. Es como parte de... Como que se automedican y eso, la automedicación en general, ¿no? Es un problema, pero lo encontramos en el medio. Entonces ahí vemos lo que se llama una brecha generacional respecto a la percepción de todas estas sustancias.
Ahí ves la brecha generacional respecto a la percepción de la sustancia. Arrancaron por Puerto Rico. ¿Tienen pensado replicar este tipo de informes, de estudios estadísticos en los más de 79, o mejor dicho, en los 79 municipios o en algunos de los municipios de la provincia? En realidad te explico que esto surge por una demanda del municipio. Sí, porque vino el municipio de Puerto Rico con la preocupación de qué pasa con los adolescentes respecto al consumo de sustancias. Entonces fueron a plantear la demanda a la Secretaría de Prevención de Adicciones, y Prevención de Adicciones nos llamó a nosotros para hacer un relevamiento. Entonces, queda a criterio de cada jefe comunal si lo quiere hacer o no, ¿sí? Ya en la presentación que hicimos nosotros en Puerto Rico estuvo el intendente de Jardín América, y estuvo un subsecretario de Ministerio de Gobierno que tiene sede en Oberá, que es Julián Bjorlund, y él quiere replicar en Oberá, que ya habló con el intendente de Oberá, y quiere replicar en zonas aledañas a Oberá. Le digo esto, a ver, porque en este contexto, ¿no? Económico y demás, ¿esto le cuesta al municipio? Nada. No, entonces, si no lo hacen es porque no quieren levantar el teléfono. ¿No? Bueno, nosotros armamos todo lo que tiene que ver con como te digo, la parte metodológica, el cuestionario, sacamos la muestra, y del otro lado, el equipo municipal, al menos la experiencia de Puerto Rico, se ocupó de hacer el relevamiento en las escuelas, ¿sí? Desde el área de... no me acuerdo, trabajando con prevención de adicciones, tienen un área específica. Ahí en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico. Entonces, bueno, con la gente del área que pertenece a la municipalidad, hicieron el relevamiento en las escuelas. Entonces, es como que hay que querer nomás hacer, ¿no? Y que esto también, por eso yo le preguntaba, porque si se va a trasladar a otros municipios, obviamente que tiene que ser de manera organizada, con un lapso, un tiempo, ¿no? Porque se lleva su tiempo, que ustedes no crean. Hay muchos que desmerecen, pero hacerlo formular no es ir a... No, porque tenés que pensarlo, de qué manera, estudiarlo de acuerdo al contexto de que vive cada uno, que percibe aparte, cada uno. Una encuesta de adolescentes, ojo. Claro, no es... Tenés un montón de factores en el medio que tenés que tener en cuenta. La autorización de los padres, que el colegio o la escuela te deje entrar. O sea, ¿cómo le vas a preguntar? Claro. Tiene mucho. Entonces tenés que reformular todo y adaptarte a tu público objetivo. No es fácil. Fue un gran desafío para nosotros desde Estadística y Censo. Pero bueno, lo pudimos hacer, está a disposición de todos los municipios, así que ahora seguimos por Oberá, como te decía, y zonas aledañas, y bueno, porque queremos ver, porque, a ver, este tipo de estudios es muy importante porque son estudios focalizados. Porque tenemos, por ejemplo, estudios o encuestas que hace, no sé, la OMS, que se hizo una encuesta de factores de riesgo, pero tiene representatividad o regional o provincial o nacional. Claro. Y cuando es así, vos perdés mucha información que tiene que ver con la idiosincrasia de los local, pueblos. Exactamente, ¿sí? Por eso yo decía lo del contexto, saber el contexto en el que viven, cómo se mueven, que se cambia la percepción de riesgo, debe cambiar de Posadas a Puerto Rico. Sin duda. Pero sin duda, eso es lo rico de esto, que después podemos hacer comparaciones y ver. Pero ¿por qué también es importante tener el dato de lo que pasa en el gobierno local? Porque eso le sirve al intendente para tomar y elaborar las políticas públicas en función a lo que está pasando en su municipio, no lo que está pasando en la provincia o en la nación o en la región. No, sabiendo lo que pasa en tu municipio, vos ajustás tu política pública o la reorientás o la corregís, ¿no es cierto? Pero ya tenés el dato, ya sabes dónde estás parado para saber hacia dónde vas a ir con tu política pública. Por ejemplo, una recomendación que dábamos nosotros, porque también ahora lo que estamos haciendo ahora es trabajando en función a la información que tenemos, dar recomendaciones, ¿sí? Para la política pública. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, si los chicos tienen alta exposición a las pantallas, ¿sí? Están mucho en internet. El 89,7% tiene teléfono celular propio de los que fueron encuestados en Puerto Rico. La edad de inicio en las redes sociales es entre los 10 y los 11 años. Es un temón, sí, eso. Empiezan a jugar
también a los 9. A los 9 empiezan con los juegos de apuestas online. Entonces vos decís, ¿dónde tienen presencia los jóvenes? Los jóvenes tienen presencia en las redes sociales. Las campañas tienen que orientarse, tienen que hacerse y pensarse para las redes sociales, porque es donde los chicos pasan la mayor cantidad del tiempo. Entonces, trabajar ahí y trabajar con el grupo de pares, donde el grupo de pares se reúne, es orientado al grupo de pares, ¿sí? Porque por ahí las campañas generales, está bien, para ciertas cuestiones sirve, pero acá en este caso, tema vapeo, y tema exposición a pantalla, y tema el juego de apuestas, tenemos que, la política pública, la comunicación tiene que entrar por ahí en el grupo de pares y en las redes sociales, porque se inician muy pronto. Sí, ese mundo virtual de interacción, ¿no?, que tienen los jóvenes, los adolescentes, y que se agrava cuando el entorno de esos jóvenes desconoce como el funcionamiento, ¿no? Y con quién pueden interactuar o de qué manera, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer, como usted dice, ese trabajo de informar a las generaciones más grandes que desconocen Es un mundo bastante complejo, complicado, con problemáticas. Bueno, venimos viendo hace tiempo, ¿no?, lo que viene sucediendo con los niños. El último caso de la niña de 14 años en provincia Maitena, no recordaba el nombre, Maitena, que también pasó por ahí. Anterior también en la escuela, lo que ha sucedido, ¿no?, con ese niño, porque es un niño, 16 años, o sea, está entrando en la adolescencia, que terminó con la vida y que ingresó con una escopeta, con un fusil, ¿no?, al colegio. Digo, son todas cuestiones que se dieron y que surgieron a través de las redes sociales hoy en día con las investigaciones. Es que todo pasa por las redes sociales hoy, y otra cuestión que me hiciste pensar ahora, y que viene al caso, es que nosotros también, cuando hicimos la encuesta, pensábamos, ¿qué pasa cuando hay conflictos familiares? ¿Sí? O cuando los adolescentes están expuestos a mucho estrés. ¿Aumenta el consumo? ¿Disminuye el consumo? La encuesta es muy clara. Cuando los chicos tienen problemas en la casa, conflictos familiares, son más propensos al riesgo. El consumo aumenta. El consumo aumenta, pero 3 veces. Quizás muchos dirán, no, intentan abstraerse de ese problema. Es que es una vía de escape ¿por qué? Porque cuando preguntamos, por ejemplo, cómo manejan la ansiedad, ¿sí? Porque se preguntó, porque es una cuestión, la adolescencia es una etapa en la vida muy compleja, donde los chicos son muy vulnerables, es una población vulnerable que necesita atención y contención. Muchas veces en la casa no la tienen, porque en la casa hay muchos problemas, entonces se refugian en su grupo de pares, pasa. ¿Y qué pasa en el grupo de pares? Bueno, ven que uno vapea, también el consumo de marihuana, sí, también está muy latente y muy naturalizado, ¿sí? Por más que saben que el riesgo es alto, igual consumen. Pero es como cuando le preguntas motivaciones o por qué lo hacen, te dicen que, bueno, para bajar el estrés, porque no saben manejar las emociones. Entonces también desde la política pública, una de las recomendaciones fue trabajemos con la ley de educación emocional para darle herramientas para que puedan gestionar las emociones. Claro. A veces se deprimen y no saben por qué y no saben qué hacer con eso. Bueno, y esto también lo llevo a las estadísticas de salud. También ahí hay que trabajar, hacer fuerte hincapié también en la parte deportiva, ¿no? Sobre todo. Totalmente. Esto es lo que usted dice, lo emocional, que también sí, en lo deportivo también tiene mucho que ver. Se ha dejado en muchos casos, hay que buscarle la vuelta, ¿no? No sé, estamos viviendo en un mundo tan sedentario, tan metidos ahí detrás de las pantallas y demás, como usted dice, que es muy difícil que salgan. Hoy en día viven adentro de 4 paredes. Los jóvenes adolescentes viven dentro de 4 paredes. Jugábamos en la vereda, subíamos al árbol, jugábamos a la pelota, no sé, era otra cosa. Era muy distinto, pero bueno, es esta la sociedad de hoy. Sí, hay que adaptarse. Y hay que adaptarse, pero también, me parece que la familia
es la base fundamental, ¿no es cierto?, de la sociedad, y todo lo que nosotros mamamos en nuestra casa después nos va a condicionar el resto de nuestras vidas, cómo nos fue en nuestra infancia, por ejemplo, o en nuestra adolescencia. Y el adolescente necesita ser escuchado, necesita contención, porque fíjate, vos ves las estadísticas de suicidios también en nuestra provincia. Nosotros estamos complicados con los suicidios adolescentes. Y cuando vos analizás el fondo de la cuestión... ¿Qué datos hay ahí en...? Bueno, ahora está por salir un nuevo informe. Me acuerdo un dato viejo ya que era del año 2020. Convengamos que también tenemos que tener en cuenta que en el 2020 estábamos todos encerrados y estábamos todos bastante alterados y deprimidos por el encierro, ¿no? El contexto, como vos decís, siempre hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, cuando, más que nada, más allá de los datos, cuando vos, del número, voy a la cuestión de fondo. ¿Por qué se suicidan? Y eso es lo preocupante y lo que tenemos que atender. ¿Por qué? Muchas veces porque en la familia no aceptan su identidad de género. Es uno de los motivos, ¿sí? Que los estuvimos analizando, y también nosotros dentro del IPEC funciona el Observatorio de Violencia Familiar y Género. Sí, a ver, yo no suelo hacer esto, pero la felicito porque, a ver, una cosa es ir a medir y guardarse los datos. No sociabilizarlo. Es importantísimo sociabilizar los datos. Y entras a la página del IPEC, yo les digo, ingresen, y tenés ahí hasta de la canasta básica, tenés todo lo del observatorio y todo. Ingresen www.ipec.misiones.gov.ar. Ahí tenés todo. Y la realidad la felicito porque ustedes sociabilizan, y eso es importante. Gracias. ¿No? Sí. Sociabilizar las estadísticas. Es que las estadísticas son de todos, o sea, no son del IPEC, son de todos los ciudadanos y para todos, ¿no? Para el que toma las decisiones, para el ciudadano de a pie y común que necesita saber cuánto le cuesta vivir. Por eso las herramientas más amigables, porque antes nosotros, ¿qué nos pasó en el IPEC? Nos dimos cuenta de que hacíamos estadística para estadísticos y para académicos. Y el ciudadano común, doña Rosa, no entendía nada, porque era muy técnico. Entonces, bueno, decidimos, y fue un proceso largo igual, porque es difícil a veces a los técnicos hacerle entender que tienen que traducir la información al español, digo yo. Claro. A los economistas también. Sí. Bueno, pero usted tiene un par buenos ahí. Darío trabaja muy bien. Darío, y Darío es lo más, bueno, muy estudioso, ¿no? Bueno, y la charla con Darío era, bueno, vamos a traducir, porque esto doña Rosa no va a entender. Bueno, entonces, y con todos los técnicos del instituto, los directores, trabajamos en eso, en estadísticas para todos, ¿sí? Fíjate que también hace poco tuvimos mucha repercusión con el mapa político-administrativo de Misiones, con los 79 municipios sí. de descarga gratuita. Fuimos, la verdad que el impacto que tuvimos con eso, nos quedamos todos pensando, porque no sé, fue algo tan sencillo y vos decís, wow, qué buena herramienta, ¿no? Así que bueno, por eso no sirve de nada tener datos y que yo los tenga en mi escritorio. Sí. Durmiendo o cajoneados ahí, ¿no? No tiene sentido, pero aparte es necesario trabajar con información certera, estadística certera. Porque si no, ¿para dónde vas? Sí. Las decisiones, ¿cómo tomas? Muchas veces yo pregunto siempre, a ver, bueno, ¿cuál es la base bajo la cual vos me decís que tenés un problema, no sé, en un municipio X con un tema? ¿Tenés datos? No, porque veo que hay muchos casos. Pienso que hay muchos casos. Bueno. Claro, porque se dice que tal cosa, ¿no? Ya cuando empiezan con el se dice que ya es algo muy vago. Sí, la percepción es una cosa y tener datos concretos es otra. Pero te marcan el rumbo, en realidad. Por eso es que también empezamos a trabajar con las recomendaciones cuando hacemos un estudio. Seguimos charlando con Silvana Labat, directora del Instituto Provincial de Estadística y Censo de Misiones. La llevo por otro terreno. Yo no sé, no lo voy a poner en el terreno de adicción, pero veo que hay mucha intolerancia, ¿no? Mucha intolerancia. Este caso también lo que sucedió en Puerto Iguazú, sí, hace algunos días, esta, chica trans, que sufrió fuertes golpes en la cabeza, que después estuvo internada con pronóstico reservado y días después terminó lastimosamente, ¿no?, falleciendo. Así es. ¿Crece la intolerancia, la violencia contra, o mejor dicho, crece la discriminación? ¿Creció la discriminación? Sí.
Mira, nosotros era a lo que iba hace un ratito cuando iba a hablar del observatorio, que dentro de Vista del Observatorio tenemos un área de diversidad nosotros. Y nosotros llevamos adelante un relevamiento permanente de personas trans. Dentro del colectivo LGBTIQ+, el pedido, sí, del colectivo fue trabajar fuerte con la población trans porque es la más vulnerable dentro del colectivo. Entonces empezamos a hacer un relevamiento porque cuando preguntamos cuántos eran, nadie sabía. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con una política pública si vos no sabés cuál es tu población objetivo? No sabés si es mucho, es poca, o sea, bueno, entonces empezamos a trabajar y como son poblaciones ocultas, porque... Invisibilizadas. No, ya no, ahora son visibles. Pero por eso son visibles, están ocultas, no es lo mismo. ¿Sí? Antes eran invisibles, ahora son visibles, pero están ocultas. Pero precisamente la cuestión de fondo es esto, lo que vos decías, como arrancaste la pregunta, la discriminación, ¿sí? ¿Qué pasa con la población trans? En primer lugar, para nosotros mismos es muy difícil encontrarlos. Entonces trabajamos con un método específico para poblaciones ocultas que se llama bola de nieve. Trabajamos con las organizaciones, ¿sí?, que nuclean el colectivo LGBTIQ+, sobre todo la población trans, para que sean ellos los que hagan el relevamiento. O sea, que ellos conocen a sus compañeros y compañeras trans y le van y le hacen el relevamiento. ¿Por qué? Porque para empezar, es una población muy sufrida y como ha sido muy discriminada, no confían en nadie, no. Más que en otro compañero o compañera trans. Entonces no había otra manera de llevar adelante el operativo que no sea con el colectivo trans, ¿sí? Entonces era una persona trans de alguna organización que hacía el relevamiento a otra persona trans. Entonces, cuando van y hacen el relevamiento, porque es permanente, esto no se corta, todo el tiempo lo estamos haciendo, a esa persona que se le releva o se le encuesta, se le pide el dato de algunas otras personas trans. Entonces vamos haciendo la bola de nieve. La cadena, claro. ¿Sí? Y así vamos llegando a la población trans. Cuando por ahí nos enteramos nosotros en el observatorio que hay una chica o un chico trans en algún municipio y alguien nos tira el contacto, nos dirigimos hacia ese municipio a buscarlo para hacerle el relevamiento si es que quiere, ¿sí? Y bueno, y así trabajamos todo el tiempo, pero la verdad que el trabajo es difícil porque ellos no confían en nadie, más que en sus propias compañeras y compañeros. Bueno, una de las preguntas que hacemos en el relevamiento es si fueron discriminados alguna vez en su vida. Obviamente. Toda su vida. Exactamente. O sea, conviven con esa discriminación constante. Con el estigma. Por más que decimos, hay una apertura en la sociedad. No, la sociedad sigue discriminando. Es lo mismo que la violencia familiar y de género, que decimos que hay, que bueno, está bien, se visibilizó ahora, sí, ya no es más tabú, y no sé si no es más tabú, más o menos. Porque todavía hay mucha resistencia a hablar del tema. Y te digo que las denuncias no paran de crecer y nos asusta lo que se denuncia. Imagínate lo que no se denuncia y que no entra en la estadística oficial, por lo tanto no conocemos. Claro. O sea, si nos espanta lo que sabemos, no quiero ni pensar lo que no sabemos, ¿no? Porque siempre, no se denuncia. Claro, yo siempre insto, ¿no? Tanto a hombres y mujeres, porque la violencia forma parte, y también todos tienen que involucrarse, porque si no después termina con el tiempo haciéndose esa gran masa, ¿no? Y termina, de alguna manera, créanme que en algún momento termina saliendo a la luz. El problema, de alguna manera termina saliendo a la luz y se puede evitar muchísimas cosas. Se puede evitar femicidios, que la provincia de Misiones 2025 terminó entre las primeras. Sí, estamos encabezando el ranking de femicidio y somos una provincia chica, con población de 1 millón, no llegamos al 1,5 millones de habitantes, imagínate. O sea, nos tiene que preocupar, pero nos tiene que ocupar, pero a todos, a toda la sociedad en su conjunto, porque todos somos parte del problema acá. Todos somos parte del problema, porque muchas veces nos pasa lo que vos decías. Yo sé que mi vecino le pega a mi vecina porque escucho todos los días. ¿Y qué hago? Y nada, ya se van a arreglar, no importa, no me voy a meter porque no quiero tener problema con el vecino. La ley de violencia familiar y género de la provincia te da una herramienta, que es la denuncia con reserva de identidad. Va y hace la denuncia, porque después leemos el titular así de grande. Femicidio en Misiones. Murió otra mujer y vos decís, mi vecina. Y vos estabas sabiendo y no hiciste nada. Después, ¿qué vas a hacer? Nada, ya fue, ya murió.
ya está. Entonces, si todos nos involucramos un poquito más, hacemos la denuncia con reserva de identidad, por lo menos hicimos algo. No es que miramos para un costado. ¿Por qué? Porque cuando nos involucramos, cuando nos toca a nosotros, nos toca de cerca. Cuando le toca a tu amiga, cuando le toca a tu hermana, Sí. cuando le toca a tu mamá, ahí vos te das cuenta que tenés que involucrarte. Pero ¿se pueden evitar los femicidios? Se pueden evitar los femicidios, por supuesto, si nos involucramos todos. Fíjate que nosotros, desde el observatorio también, en una tesis, en un trabajo de tesis de maestría, de doctorado, Darío hizo su tesis basada en el observatorio y elaboró... Yo le cuento, Darío, porque nosotros hablamos de Darío, ¿no? Sí, la gente no... Claro, dice, ¿quién es Darío? Juan Chancho con Darío, que nos está escuchando, por cierto. Darío Díaz forma parte del equipo del IPEC, es economista, es profesor, es doctorado, o sea, tiene 3 doctorados, es 4 maestrías, o sea, de todo un poco y algo más. Docente, que es crucial tener a gente que sepa en la materia pedagógica, es decir, de enseñar, de bajar al llano lo que la economía o los economistas, los licenciados en economía no pueden explicar, viste, que te hablan de esto. Bueno, te lo explica Darío y lo está haciendo perfectamente, creo, ahí en el IPEC. Totalmente. Bueno, él elabora en su tesis, elabora un sistema de alerta temprana para evitar femicidio. ¿Cómo funciona esto? Usando la inteligencia artificial. Nosotros tenemos acceso desde el observatorio al sistema de denuncias de la policía de la provincia. ¿Sí? Están trabajando bien ahí entonces. Sí, excelente. Nos costó, Sí, por eso nos costó años, vos lo sabés. Sí. Nos costó, pero lo logramos. O sea, somos muy perseverantes también en el IPEC. Entonces, ese sistema que hace, toma los datos de las denuncias, hace cruce de variables y establece el riesgo que corre esa persona que está denunciando. Violencia familiar y género. Estamos hablando específicamente de violencia familiar y género. Entonces, si el sistema detecta que en función a lo que la persona está relatando en su denuncia, que según lo que dice, el riesgo de vida de esa persona no es alto, el semáforo se enciende verde. Si detecta que hay cuestiones que pueden llegar a escalar con mayor peligro, amarillo. Y detecta también cuando el peligro es inminente y la vida de la persona corre riesgo. Todo usando la inteligencia artificial. O sea, todo vendría a ser tipo con palabritas claves o el famoso algoritmo. Exactamente. Ingresa ahí los datos, carga los datos, dice, me golpea esto. En función a la denuncia, a lo que la persona relata en su denuncia, el sistema hace cruces de variables. A ver, le consulto ahí. ¿Ustedes participaron en la construcción de ese formulario? Sí. ¿De preguntas? Sí, nosotros lo hicimos. Entonces, claro, bueno, porque entonces es un trabajo que venimos claro. haciendo. La matriz de datos que tienen las denuncias, la trabajamos junto con la policía. Ok, perfecto. Hace mucho tiempo. La implementamos y bueno, y es por eso que eso nos permite poder, le permitió a Darío, digamos, poder trabajar con la base de datos de las denuncias de la policía en este sistema de alerta temprana. Entonces, cuando esto se implemente, que ya estamos a nada de lograr la implementación, porque tenés protocolos que cumplir por el tema de la información, es información muy sensible. Sí, muy sensible. Sí, pero sí, bueno, nosotros en el IPEC tenemos que... Porque tenés datos personales. La ley del secreto estadístico, donde tenemos que resguardar la información personal, lo tenemos más que claro. Así que bueno, lo trabajamos de manera muy seria. Entonces, creemos que este sistema va a ayudar a evitar femicidios. ¿Por qué? Porque si cuando la persona va a hacer la denuncia, el sistema detecta que el riesgo es alto, el agente policial va a tener el cartel que le dice danger, o sea, el semáforo rojo. Acá no puede volver esta persona a la casa. Claro, ahí se evita lo que muchas veces sucede, y que hasta el día de hoy se ve que hay cuestiones subjetivas. ¿Por qué? Porque también hay muchos oficiales de policía, tanto hombres como mujeres o demás que están en las comisarías, que conocen, que viven en el barrio justo y dice, che, pero este es mi vecino. Entonces dice, y bueno, anda, que Juancito se calme, vaya a hablar con Juancito. Y lo que no entiende es que Juancito le va a decir que sí, pero Juancito después se va a mandar. Sí, porque tiene la idea fija. Tiene la idea fija, porque no es es un comportamiento, es una conducta, no es un estado emocional. No, es una conducta que ya la viene practicando hace tiempo. Totalmente. Entonces, ya no va a poder hacerse
mirar para otro lado, para no decir otra cosa, el oficial que esté ahí, sea varón, hombre, mujer, lo que fuere. Porque la subjetividad ya se anuló. Se anula con esto. Claro. Bueno, entonces, nosotros creemos que va a funcionar muy bien, porque cuando se detecta eso, el mecanismo del Estado se tiene que poner, se activa, digamos, de protección a la víctima, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya entran a jugar las instituciones que se ocupan de la protección precisamente y del resguardo a las víctimas. Pero bueno, es usar, fíjate, la tecnología al servicio del ciudadano y el buen uso, digamos, de la inteligencia artificial. La última que le hago, yo sé que usted es una ferviente luchadora por los derechos de los animales. ¿Qué significó para usted? Bueno, muchas veces sé que rescató animales de la calle. Haber hecho el año pasado el relevamiento de mascotas de compañía, primer relevamiento de mascotas en posadas. De animales de compañía. Sí. De animales de compañía en posadas. No se dice mascota. No, son cosas. No, yo le digo, yo le digo hija. A la mía le digo hija, por eso. También. Yo tengo 12, mi animal, le digo 12 rescatados que son mis perrijos y los amo más que nada en este mundo. Así que imagínate lo que para mí significa. Imagínense que un perro o un gato. En mi cama primero se acuesta mi hija. Sí, y después entro yo claro, en el lugarcito que me deje. Me pasa lo mismo a mí, si puedo entrar a la cama, ¿viste? Claro, o sea. hay que negociar. Tal cual. Sí, bueno, la verdad que ese relevamiento nos mostró la importancia que la ciudadanía en Posadas le da a los animales de compañía, ¿no? Porque en más del 90% de los hogares de Posada existe un animal de compañía o vive en un animal de compañía. Y en un 37% un animal, por ejemplo, tenemos animales comunitarios o viviendas que dan me llamó la atención, que dan de comer. De cuidar, soy parte, que cuidan. Sí, yo soy parte de esa comunidad. Bueno, de ese 38,7% tengo el dato, me acuerdo, 38,7% más o menos. Que cuidan o velan por algún animal digamos, de compañía, pero que está en situación de calle. Sí, situación de calle. Los comunitarios, digamos. Ahí voy, ¿no? Sí. Y con esto sí. Ahí también tenemos que involucrarnos. Sí. A mí me duele porque tengo hecho denuncias y demás, ¿no? A mí no me corren con eso de que es vecino. Si el vecino me mira con mala cara, me importa tres pomos. A mí tampoco. No me importa. Voy al choque nomás, claro, no me importa. Porque de último el vecino puede defenderse, venir, discutir conmigo, qué sé yo. De última, no. Exactamente. Tal los animales cual. No. Y a mí Sí. No hay vuelta que darle, sí. ¿No? Entonces, también ahí yo insto personalmente, no sé si usted, pero también, ¿no? Llama al 911, hacer la denuncia, pedí con reserva de movida, ¿no? Llamar y decir, mira, llamo para hacer esta denuncia, qué sé yo, por favor, no quiero porque tengo el vecino, pero vengan a ver, no sé, al área que corresponda, tiene animales en situación de calle, los maltrata, mal cuidados. También lo sueltan en la calle, ¿no? Sí. Bueno, eso el relevamiento lo mostró claramente. Pueden provocar accidentes. O sea, no porque solo, uno volantea para no... Sí, pero no solo provocar accidentes, pueden morir atropellados, o se pueden pelear con otro perro, o pueden morder a alguien más. Sí. Entonces, no está bueno que salgan sin correa, ¿no? Los que tienen dueño. Y otra cuestión, nos sacamos a pasear la bolsita, hay que llevar siempre. Si la municipalidad se pasa limpiando la ciudad, ¿cómo vamos a dejar la caca del perro nosotros en la plaza linda que nos acaba de limpiar la muni? No, o sea, tenemos que ser más conscientes. Hay que darle la facultad. Situación. A ver, yo voy siempre, ¿no? Soy crítico para un lado, para el otro. Yo multaría. O sea, exactamente, pero sí, si queremos avanzar en la Argentina. A ver, a mí no me escandalizan a ver si alguien hace una protesta y rompe los protocolos y te corta la ruta y bueno, muchachos, la fuerza de seguridad está para reprimir y para que circule una ambulancia, para que circule la persona. A mí no se me cae, a mí no me van a correr con eso de facho y demás. No. El orden público tiene que estar. Y también la limpieza forma parte del orden. Y espero que faculten que alguien, no sé, que puedan multar, no sé, los inspectores de tránsito o generemos
pero que justamente se termine eso, porque también es un problema para el propio municipio, para la provincia, tener que estar limpiando cosas que tiene que hacerse cargo uno, ¿no? Para eso existe la tenencia responsable de mascota en todo sentido, ¿no? Hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. No, y para cerrar, quería contarles que en la Cámara de Diputados el año pasado se elaboró un proyecto de ley para crear el Juzgado de Protección Animal, que estamos todos los rescatistas esperando que salga este año. Bueno. Ojalá los legisladores lo saquen, porque eso realmente va a ayudar a que la denuncia contra el maltrato animal no caiga en saco roto, porque hay todo un problema ahora cuando vos haces las denuncias como que los animales no son tan importantes, ¿no? Eso pasa. Para la justicia no son tan importantes. Ahora, si se crea un juzgado específico de protección animal con gente que esté a cargo y que tenga sensibilidad. Claro, empatía. Y que tiene que ser alguien que ame los animales, quien esté a cargo, o un juez con mucha empatía también. Entonces, eso va a resolver el problema de las denuncias que muchas veces, te digo, caen en saco roto. Vos denunciás y a veces no pasa nada. A veces va a la policía. Las veces que yo he denunciado fueron. Pero claramente alguien es público, o sea, saben, ¿no? Y entra al juzgado y están tan abarrotados a veces los juzgados que, bueno, es un animal, ¿viste? O sea, no digo que todos hay jueces que son muy empáticos. Claro. Tenemos jueces y ya sabemos quiénes son. Todos los que somos rescatistas sabemos quiénes son. Pero teniendo un juzgado de protección animal, la cosa va a cambiar. Eso, a ver, teniendo ese juzgado, sería directamente ir ahí a hacer claro, que solamente se focalice ahí todo lo que sea animal. Todo lo que sea maltrato, vaya a parar ahí. Sea que vos denuncies en la comisaría o en la fiscalía o en el juzgado de paz, donde sea, va a parar ahí, ¿sí? Con competencia ahí y bueno, y que se tomen las medidas. Y yo quiero que vayan presos los que maltratan animales. Que vayan presos, porque es así, porque no tienen voz, como vos decís, no tienen voz. Y creo que lo más noble que existe en este mundo son los animales, los perros, los gatos, la naturaleza en general. Sí. Entonces, y los que invadimos somos nosotros, porque el ser humano es el que invade su espacio. Entonces, vamos, seamos más, sobre todo nosotros que somos protectores en misiones de la biodiversidad, porque tenemos el último vestigio de selva paranaense. Entonces, vamos, tenemos que cuidarlos más, tenemos que respetarlos más. O sea, si vos no le querés a los animales, bárbaro, pero no los lastimes. O dalo en adopción, o no adoptes si no te vas a hacer cargo, porque es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad. No es tengo un perrito. Es una vida. Es una vida. Exactamente. Es una vida. Entonces, tenemos que ser un poco más conscientes, ¿no? Labat, yo le agradezco por haber venido, sobre todo 40 minutos. Y podemos seguir, así que, che, muchacho, hágame la seña, o sea, yo me cuelgo, o sea, hágame la seña de redondemos, ¿no? Le agradezco por haber venido y no por charlar de todos estos temas y de en serio, ¿no? Que se pongan la pila a los legisladores provinciales. Lo que pasa es mucho, están en la ley de lemas, no otra cosa, ¿no? El mundo pasa por otro lado de Giovanna. Palabras. Sí. 12:28, yo le agradezco por haber venido, Labat, gracias. A vos, gracias, Diego. Así pasó Silvana Labat, directora del Instituto Provincial de Estadística y Censo de la provincia de Misiones. La tuviste, la escuchaste, esto es segunda página.